hombre de buenos frutos. Hombre de buenos frutos. En el verso que leímos encontramos una razón muy lógica, muy acertada, para que el hombre se salve. Ahí podemos encontrar por qué el hombre necesita salvarse. El hombre necesita salvarse porque el hombre en el pecado está perdido, está muerto en delitos, en pecados. Aquí nos habla cómo entró el pecado a la raza humana, pero también el verso nos habla cómo el hombre puede salir del pecado, cómo el hombre puede dejar el pecado para agradar a Dios. Dice, por la desobediencia de un hombre fueron los muchos constituidos pecadores, por la desobediencia de Adán. Todos los seres humanos fuimos constituidos en pecadores. Y así como entró el pecado en el hombre, entró la muerte, entró la condenación. Según el verso, la desobediencia no es conveniente. La desobediencia no conviene al hombre. Al hombre le conviene la obediencia a Dios. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo hizo en un estado de santidad, en un estado de perfección. Es decir, Dios hizo al hombre a salvo. Cuando Dios creó al hombre, el hombre estaba a salvo. El hombre no era pecador. El hombre no era perverso. El hombre no era de malos frutos. El hombre era de buenos frutos. Amén. Y yo considero que Dios sentó al hombre. Dios le predicó una escuela dominical al hombre. Dios sacó un espacio de tiempo para predicarle al hombre, así como en esta noche Dios ha permitido que usted, amigo, hermano, todos escuchemos la palabra de Dios. Dios sentó al hombre y le dijo, después de crearlo en un estado de perfección, de santidad, a semejanza de Dios, fue creado el hombre, lo sentó. Y le dijo, de todos los árboles del huerto podrás comer, menos, Dios se conservó un árbol, menos del árbol que está en el centro del huerto. De ese árbol no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué tenía que hacer el hombre? Obedecer a Dios.
No era más lo que tenía que hacer el hombre, obedecerle a Dios, comer de todos los árboles menos del árbol que Dios le dijo que no comiera. Pero el pecado del hombre estuvo en la desobediencia a Dios. ¿Sabe que crear Dios al hombre en ese estado que lo creó, eso indicaba una comunión perfecta de la criatura con su creador? Pero cuando el hombre desobedece a Dios, pierde esa comunión. El hombre como criatura pierde esa comunión con su creador, porque desobedeció, porque se convirtió en un pecador. Es que eso hace, esa es la consecuencia de la desobediencia, que el hombre se convierte en un pecador. Aleluya. Porque el pecado es una infracción de la ley de Dios. La desobediencia, el pecado, es una infracción a la ley de Dios. Eso es como el que le dicen, hoy no tiene pico y cédula, y sale a la calle y la norma dice que ese dígito de la cédula no tiene la excepción para ese día. No hay excepción que lo proteja. Aleluya. No hay excepción que lo proteja. Porque el dígito de su documento de identidad señalado que aplica para ese día no es aplicable. Pero está la ley, está la norma. Como infringió la norma, la ley, el decreto, lo establecido por los gobernantes, entonces se llevó su comparendo. ¿A cuántos? ¿A cuántas personas les han impuesto comparendo en estos 5 meses de confinamiento? A muchas, porque desobedeció, porque transgredió la ley. Entonces le aplican la sanción. ¿Sabe que cuando Dios sentó al hombre para condicionarlo, porque Dios creó al hombre en un estado muy bueno, pero Dios lo condicionó para que se mantuviera en ese estado? Dios lo condicionó, pero con la desobediencia a la ley, por haber infringido, haber cometido esa infracción ante Dios, a la palabra de Dios, a lo establecido por Dios, entonces, ¿qué tiene el hombre como sanción? La condenación, la muerte. Y hay quienes culpan a la persona que está haciendo cumplir la ley y le pide que le colabore, que no lo afecte, pero es que él no puede. Él está, el agente de tránsito, de policía o como lo que sea, él está para hacer cumplir la norma, el decreto. Así de que el que infrinja el decreto, pues no es culpa de la gente, de la policía, ni del alcalde, ni de nadie. La persona que infringe la norma, la ley, el decreto, ese es el verdadero culpable. Ese es. Por eso es que la Biblia dice que el Señor no ha venido a condenar al mundo. Dios no ha venido a condenar al mundo, Dios ha venido a salvar a los hombres. Entonces, ¿por qué se condenan los hombres? Por infringir la ley de Dios, por no obedecer,
por ser desobediente, porque Dios dice no peque y el hombre peca. Entonces, ¿quién es el culpable de la sanción, de la norma? ¿O quién es el culpable de la condenación, de la multa? Pues el mismo hombre. Amén. Aleluya. El hombre, por la desobediencia, pecó contra Dios. El primer pecado del hombre fue la desobediencia de Adán. La desobediencia de Adán fue el primer pecado en el hombre. Así como la desobediencia de aquel ángel querubín protector. Aleluya. El primer pecado se originó en el cielo, pero hablando de ángeles. Aquel querubín protector y todos aquellos que lo siguieron pecaron contra Dios, infringieron la ley de Dios, lo establecido por Dios, pecaron contra Dios. Y por eso la Biblia dice que ciertamente Dios no socorrió a los ángeles. Para ellos no hay salvedad. Ellos la pagan porque la pagan. Entonces, pero hablando ya del hombre, el hombre sí tiene excepción. Porque si la desobediencia, la muerte y la condenación entró por Adán, por la desobediencia de Adán, también por la obediencia de Jesús, los muchos son justificados. Entonces, en Jesús somos justificados, porque Él fue obediente en todo. Amén. Y el que sea obediente a Jesús en todo, de todo se salva. Alabanzas al nombre del Señor. De todo se salva. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, es verdad que el primer pecado fue la desobediencia de Adán. Pero ese pecado de Adán se volvió universal. Eso pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron o pecamos. Aleluya. Romanos 3:10. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea que todos, el pecado de Adán, la desobediencia de Adán se volvió universal. El pecado se volvió universal. Y eso hizo que por causa del pecado, por causa de la desobediencia, no quedara ni siquiera un justo. La Biblia dice que Dios miró desde los cielos a la tierra para ver si había un justo que buscara a Dios, y no había ni uno. Dice que todos se habían descarriado como ovejas que no tienen pastor. Amén. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Oiga, escuche eso. Por eso es que el que está en pecado está muerto. Porque eso lo dice la Biblia, Romanos 5:12, lo repito. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces mire que no hay excepción. Así es de que la excepción no está en el pecado pequeño
O el pecado mediano, no, desobedeció y de hecho no hay escapatoria. Porque la única escapatoria es Jesús. Él es el escape. Porque por la obediencia de Jesús, el hombre es justificado. No hay más justificación para el hombre. Por eso es que la Biblia dice que la justicia de los hombres son como trapos de inmundicia, no sirve para nada. La única justicia es la de Dios y es a través del Evangelio, es a través del plan de salvación. Por eso es necesario que el hombre obedezca a Jesús, porque por la obediencia a Jesús, por cuanto Él obedeció en todo, aleluya, entonces somos justificados. A Él sea la gloria. La justicia no es la que el hombre busca. La justicia es la que Dios le pone al hombre. El Evangelio. En el Evangelio se revela la justicia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y por eso la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. El hombre pasó a ser un árbol de malos frutos. Cuando el hombre desobedeció a Dios, Adán pasó a ser un árbol de malos frutos. Aunque Dios lo creó como un árbol de buenos frutos, desobedeció, pecó y se convirtió en un árbol de malos frutos. El pecador es un árbol de malos frutos. Pero la persona arrepentida, la persona convertida a Dios, la persona que vive en Jesús, que obedece a Jesús, esa persona viene a ser un árbol de frutos buenos. Amén. Miren el árbol de malos frutos. Eso lo encontramos en Gálatas capítulo 5, a partir del verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, verso 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, y aquellos celosos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Verso 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ahí está el listado, pero habla de otras semejantes, que aunque no estén aquí, pero como son semejantes, son pecado. Y por esas actitudes, por ese fruto del hombre, de pecado, de maldad, el hombre no puede heredar el reino de los cielos, porque es un árbol de frutos malos, perversos. Y el pecado lleva al hombre a la condenación. El hombre ya está condenado por causa del pecado. Pero sabe una cosa, le tengo una buena noticia en esta noche, amable amigo. Le tengo la mejor noticia del año, la mejor noticia de la historia. Jesús
es tu salida, es tu escape. Amén, amén. El fruto del hombre convertido a Dios es un fruto bueno. Alabanzas al nombre de Jesús. Quiero compartirle unos versos de la palabra del Señor. Mire, quiero invitarle para que usted se ubique ahí mismo en Gálatas. Ahí mismo en Gálatas vamos a ubicarnos. Que ese no lo anoté acá, pero quiero compartírselo. No lo tengo aquí en mi bosquejo, pero lo tengo en mi mente. Alabanzas a Jesús. A partir del verso 22. Con el verso 21 termina los frutos del hombre pecador, del hombre malo. Ahí termina. Y en el verso 22 comienzan los frutos del hombre bueno. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿A qué se le pone? ¿A quién se le aplica la norma? Se le aplica el comparendo al que infringe la ley. Pero hacer estos, vivir, dar estos frutos del Espíritu, eso no tiene ley, no tiene problema. Puede andar por donde quiera y nadie le sale al paso. Puede llegar a la puerta del reino de los cielos y nadie le impide, porque ese es el tiquete. El tiquete está chequeado ya. Aleluya, y las puertas están abiertas. Por eso Jesús dice, el que entre por la puerta, este será salvo. Gloria al Señor, porque no hay ley que se lo impida. Lo deja entrar, lo deja pasar. Gloria al nombre del Señor. El verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne y los frutos de la carne, aleluya, con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, ahí es donde se aplica el fruto. Alabanzas al nombre del Señor. Ahí es donde se aplica el fruto del hombre bueno. El fruto del hombre bueno es el fruto del Espíritu. Y el fruto del hombre malo es el fruto de la carne. Son las inmundicias de la carne. Aleluya. Todo esto nos lleva a pensar, nos lleva a una realidad muy grande, y es que todo hombre debe reconocer que necesita ser salvo. ¿Dónde está la salvación? En Jesús, en aquel que obedeció en todo. En Jesús está la salvación, la vida eterna está en Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted? Aceptarlo. Yo sé que los hermanos están compartiendo este mensaje
este culto, esta transmisión a los amigos, a los familiares que no pertenecen a la iglesia, que todavía están en el pecado, que están muertos en delitos y pecados, pero que de hecho, hermana y hermano, usted no quiere que ellos se condenen. Entonces usted le comparte este mensaje, gloria al Señor, y cada persona que no ha aceptado a Cristo, le aconsejo que lo acepte hoy, que hay tiempo, hoy que estamos a tiempo de usted ser salvo, porque aún estamos en la gracia de Jesucristo. Esa es la benevolencia de Dios, esa es la gracia de Dios, esa es la misericordia de Dios, ese es el amor de Dios, aleluya, y usted necesita aceptarlo. ¿Para qué? Para que pueda ser salvo. Porque si usted sigue siendo un hombre de frutos malos, borrachera, fornicación, adulterio, todo ese listado que leímos en Gálatas 5 a partir del verso 19, ese listadito y otras cosas semejantes a esas, si usted sigue haciendo eso, usted sigue siendo una persona de malos frutos. ¿Y dónde va esa persona? A la condenación. Por la desobediencia del hombre entró el pecado, y por el pecado entró la muerte. Así es de que por muerte, eso es condenación. Amigo, usted necesita ser salvo. Usted tiene que tomar una decisión hacia la salvación. Usted en esta vida ha tomado muchas decisiones, muchas. Y algunas han sido buenas, no han sido tan malas. Pero otras han sido malas. Cuando la persona decide pecar, es una mala decisión, porque se convierte en un hombre de malos frutos, una persona de malos frutos. Pero cuando la persona se arrepiente, toma la decisión de arrepentirse, de buscar a Dios, de convertirse a Dios, entonces viene a ser una persona, un hombre de frutos buenos. Y por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Amén. Así de que el Señor sabe qué fruto usted está dando, qué está viviendo, qué está haciendo. Y el Señor dice, este pertenece allá, porque está haciendo lo malo, pertenece a los pecadores, a los sentenciados a condenación. Pero también nos mira a nosotros o al que se arrepintió y le dice, por cuanto usted se arrepintió, por cuanto se bautizó en mi nombre para perdón de los pecados y por cuanto está perseverando, aleluya, y va a perseverar hasta el fin, entonces usted está sentenciado, pero a la mejor vida. Gloria al Señor. Estamos en el grupo de los salvos, de los redimidos. ¿Quiere usted pertenecer a ese grupo? Vamos a orar y lo vamos a hacer por usted, para que no se condene, para que no siga siendo una persona de malos frutos. No, usted es una persona de buenos frutos, pero en Cristo. Si viene a Cristo, será de buenos frutos. Si no viene a Cristo, seguirá de malos frutos. Y va de mal en peor. O sea, todos los días le espera la mala. Pero si viene a Cristo, todos los días le espera lo bueno.